Buenas noches, estamos en otro programa más del POR. En esta oportunidad vamos a abordar con Ramón un tema que está muy candente. ¿Cómo andas, Ramón? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un sábado más donde proponemos otro tema de debate, donde también proponemos nuestra mirada sobre distintos problemas. Hay una cuestión muy importante que es la esencialidad educativa que se está debatiendo, que tiene media sanción y que es una cuestión, digamos, que afecta o que cruza, yo diría casi toda la población, porque el peso de la educación pública es muy importante y bueno, hay gente, digamos, que ve con buenos ojos porque es tramposo este título de esencialidad, porque quién no entiende la educación, digamos, como un tema esencial. Sin embargo, estamos frente a la posibilidad de un retroceso de décadas en términos de cómo puede afectar esto a la educación pública. Así que queríamos preguntarte cómo lo estás viendo, por dónde viene el debate. Sabemos, digamos, que estuvo 131-95, o sea, está dividido. Todavía, digamos, no se resolvió definitivamente, pero hay mucha probabilidad de que esto avance y bueno, queríamos preguntarte sobre cuál es tu opinión sobre la esencialidad educativa y el proyecto de la UCR, ¿no? Sí, en realidad es el proyecto Finocchiaro. Claro. El texto que se aprobó es el que presentó el exministro de Macri, que se aprobó en diputados, ¿no? Ahora tiene que ir al Senado, pudo ser aprobado por el apoyo del PRO, el apoyo de los radicales y estos bloques menores que llaman de los dialoguistas, ¿no? Que hay de Mm. todo, que sostienen la gobernabilidad, sostienen el gobierno de Milei. Como señaló alguna vez Milei, el Congreso es una cueva de ratas, ¿no? Porque lo que acaban de aprobar realmente es de una imbecilidad, de una hipocresía infernal. Justo en la semana en que se denuncian los índices brutales de pobreza en el país y cómo afecta especialmente a los niños, que el 90% de los niños y los adolescentes están en la pobreza, creer que garantizar la educación pasa por castigar a los docentes, culpabilizando a los docentes y tratando de restringir su derecho a huelga, eso es de una hipocresía total. Es decir, no hay cómo calificar este proyecto. Ya en el DNU de diciembre y en el primer proyecto de la ley bases se planteaba la esencialidad de varias actividades, no solamente de la educación. Esto forma parte de una reforma laboral y que es una ambición desde hace mucho tiempo de la burguesía de limitar el derecho de huelga, el derecho a la actividad sindical de varios sectores que son muy Esto ya activos. existe en otros países, ¿no? Hay otros Claro, países de América del Sur donde ya, digamos, se ha impuesto este límite al derecho a huelga. así es, así es. Y acá esta es la cuestión central, no es garantizar la educación, es impedir el derecho a la organización, a la lucha, a la huelga de los docentes, castigarlos con descuentos, obligarlos a garantizar las guardias en las escuelas por parte de docentes, de directores, de personal no docente, restringiendo el derecho de huelga. Este es el único sentido que tiene esta ley. Es mentira, absoluta mentira, que quieran garantizar la educación. Porque Porque uno diría, digamos, si uno toma esto y dice, bueno, la educación es esencial, lo primero que tengo que hacer es un presupuesto acorde, digamos, a lo que necesita, no sé, desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, 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 salarios, no sé, ¿no? claro, No contempla eso. no, estos temas no están tocados en esta ley. Si el tema central es garantizar el derecho a la educación de los niños, como bien señalas vos, hay que plantear, bueno, ¿cuál es el presupuesto necesario para la educación? Pero un gobierno que eliminó el FONID, que eliminó una cantidad de partidas destinadas a la educación, al perfeccionamiento docente, no tiene, no, no hay cómo sostenerlo. Acá no hay ninguna medida que tienda a garantizar el derecho a la educación.
Primero por esto que vos señalás, es decir, no hay presupuesto necesario, no hay salario garantizado para los docentes. Los docentes están en la pobreza. Hemos visto recientemente la enorme lucha en Misiones hace un par de meses. Los docentes declaraban que ganaban menos de 300.000 pesos de salario, y esa era la realidad de una cantidad de provincias. Después de una larga lucha llegaron a casi 500.000, pero no es ni la mitad de lo que cuesta la canasta familiar. Entonces, si queremos garantizar la educación, tenemos que empezar por garantizar el presupuesto para los docentes, para reparar las escuelas, para construir nuevas escuelas. En muchos lugares las escuelas públicas se vienen abajo, no tienen el mantenimiento necesario, no está garantizado internet, no existen las computadoras. Eh, Hay un fuerte retroceso de la estructura edilicia del sistema educativo. Pero antes que todo eso, el principal problema que dificulta el aprendizaje es la falta de comida, de nutrientes de nuestros niños. Este es el problema. Cuando están diciendo de que 1,5 millones de niños esta semana han dicho que 1,5 millones de niños no alcanzan a comer lo necesario, y cuando tenemos millones y millones de jóvenes y de niños en la pobreza, si no se atiende este problema, no hay cómo resolver el problema de la educación. No es un problema solamente de cantidad de horas, de garantizar los 180 días de clase, de recuperar los días que se pierden, como dice la ley, sino que lo que se trata es cómo garantizamos las condiciones materiales para que estos niños puedan poder aprender. Cuando vemos que sus familias no tienen trabajo o que viven en una enorme pobreza, con dificultades para pagar las tarifas, para comprar los alimentos básicos, porque cuando decimos ha caído fuertemente el consumo de leche, de carne y de pan a niveles históricos, estamos diciendo de que estas familias que ya habían restringido su consumo, lo han restringido muchísimo más. Esto es la caída en el año es brutal. Estamos frente a una catástrofe social peor que si hubiéramos atravesado una guerra. Y esto es una política deliberada. Ahora, te hago una pregunta porque, digamos, la ley misma o la propuesta misma en sí misma es hipócrita porque dice, bueno, si hay 1 o 2 días de paro, tienen que garantizar 30% de guardias. Si el paro excede los 3 días, hay que garantizar el 50% de guardias. Y los equipos directivos a principio de año van a tener que decir quiénes van a ser las guardias en caso, o sea, por un lado uno dice, parece, digamos, una cosa sin sentido porque no se puede congelar la lucha de clases, es decir, si los docentes van al paro y no garantizan las guardias, ya está, y además por otro lado uno podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la guardia para cuando las escuelas no tienen clases por problemas edilicios? Porque el vaciamiento que hacen de la escuela pública es no arreglar, digamos, cuando surge un problema grave lo dejan, total no importa, pasa un mes, hay escuelas que pasan meses sin clases por exclusiva responsabilidad de los gobiernos, y ahí, digamos, ¿qué van a hacer en ese caso? Pero hay que estar muy alerta porque sí en otros países lo han implementado y este intento de quebrar el derecho a huelga es justamente para avanzar en las reformas educativas o en la privatización de la educación que todavía no ha podido avanzar, por lo menos acá, ¿o no? Claro, en realidad tiene que ver con toda una política de quitar derechos, de anular derechos de los trabajadores en todos los terrenos. Y hace falta una respuesta general de los trabajadores, porque hoy lo que no pudieron sacar imponer por el DNU ni por la ley lo están metiendo por leyes parciales. Van a parcializar distintas medidas de reforma laboral, aprovechando que cuentan con un presidente que está dispuesto a ir a fondo contra los derechos y conquistas de los trabajadores, contra sus organizaciones sindicales, contra sus derechos. Entonces, esta es una política en general del capitalismo en descomposición. No hay forma de mejorarlo, de reformarlo. Tiene que ver con su decadencia. Milei agrava estas tendencias a la podredumbre, a la descomposición capitalista, con las medidas que ha tomado. Entonces, ¿y qué dicen los legisladores?
Dicen, ¿qué es lo que dice este proyecto? Que hay una colisión de derechos entre el derecho a estudiar, el derecho a aprender y el derecho de huelga. Esto es falso. Tanto el derecho a estudiar como el derecho de huelga están en el mismo terreno. La única colisión de derechos es la que aparece entre la necesidad de pagar una deuda externa fraudulenta, la necesidad de garantizar enormes ganancias a las multinacionales, a las grandes corporaciones capitalistas, y el derecho de las masas a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. Esta es la colisión de derechos. Entonces, lo que pretenden mostrar es que hay un enfrentamiento o promover un enfrentamiento entre las familias y los docentes, diciendo de que están en colisión porque son derechos que se contraponen. Nosotros decimos que esto es falso. El derecho que se contrapone es el del imperialismo, el del capital financiero, el de las grandes corporaciones, con el del país y de la mayoría de los trabajadores y los oprimidos en nuestro país. Si me permitís compartir un dato que creo que es el objetivo central de esta ley, de esta falsa esencialidad educativa, solamente casi el 28% de la matrícula es privada. Y son números muy, o sea, si bien uno se asusta, de ese 28%, el 70% se concentra en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, bueno, por supuesto son los lugares donde más personas viven, ¿no? Principalmente provincia de Buenos Aires con la mitad de la matrícula privada, pero si uno compara esto a números de otros países de América del Sur, es muy bajo. Estamos hablando de una matrícula fundamentalmente de la escuela pública. Y eso es lo que quieren quebrar, porque en las Claro, escuelas privadas ya no existe, ya está la esencialidad educativa, o sea, digamos, ya no existe el derecho a huelga, hay muchas dificultades para organizarse, hay muchas dificultades para elegir delegados, si bien está el sindicato de SADOP, no tiene la fuerza que tienen el resto de los sindicatos estatales, lo cual, como digo, no impide la lucha de clases, no se puede congelar porque incluso en Misiones, las escuelas privadas salieron al paro igual y lucharon por su salario, digamos, no hay sí, forma, a la vez, digamos, es un anhelo que no tiene mucho sentido cuando la gente se moviliza igual y rompe todas esas cosas que se quieren regular, pero de todas maneras es evidente que esta esencialidad ya existe en ese 28% y eh, en el caso, digamos, de la provincia de Neuquén, que ahora está atravesando una lucha muy importante, el 13,9% de la matrícula solamente es privada, o sea, son números bajos. Es claro. decir, lo que se demuestra, al contrario de lo que dicen todos estos diputados de la UCR, del PRO, de la coalición cívica, es que justamente la lucha de los trabajadores de la educación, histórica, porque es histórica, ha impedido que avance la privatización como ha ocurrido en el resto de los países, ¿no? Así es, así es. En realidad, quienes garantizan quienes le han puesto un freno a la reforma educativa son los trabajadores con sus luchas, pese al papel de sus direcciones, ¿no? Este es un problema, pero la fuerte resistencia ha hecho que no haya podido avanzar más la destrucción de la escuela pública. Esto es una conquista extraordinaria, que ciertamente en el resto de los países ha sido arrancada y que acá se conserva en gran medida. Y todas las políticas de todos los gobiernos apuntan a avanzar en la destrucción. Es decir, haber entregado la educación pública a las provincias, haberles quitado presupuesto, tiene que ver con esta fragmentación del sistema educativo, apunta a su destrucción. Esta es la política general de la burguesía. Exactamente. Y por último, digamos, una cuestión que nosotros siempre planteamos, después nos vamos a meter con la cuestión de las escuelas privadas, pero por otro lado el sentido de la educación, ¿no? Mm. Digamos, un gobierno que está rifando, digamos, abre las importaciones, que rifa los recursos naturales, que quiere llevar todo a las condiciones de la megaminería, digamos, qué tipo de escuelas necesita. Así que te quería preguntar eso porque creo que es el punto fundamental de nuestra propuesta programática. Hay dos aspectos que nosotros resaltamos. Por un lado, es una lucha democrática, la defensa de la escuela pública, de un sistema público de educación gratuito, laico. Esto en todos los niveles, un sistema único, quiere decir que nosotros estamos en contra de que la educación sea un negocio. Es decir, tiene que integrarse toda la educación en un sistema único. Esta es una reivindicación democrática que durante muchísimos años
prácticamente en la época en que la burguesía todavía quería construir un país independiente, soberano, había discutido y defendía esta educación. Recordemos la importancia que tuvo la 1420 y durante décadas el esfuerzo por alfabetizar, por instruir, por incorporar a todos los niños, a toda la juventud en la educación fue de avanzada. Todo en la época de la decadencia apunta a destruir esto. Nosotros creemos de que en nuestro programa tomamos esta reivindicación de defensa de la escuela pública como una bandera democrática que solamente la clase obrera, que la mayoría oprimida, puede defender consecuentemente, que está siendo atacada brutalmente por el capitalismo. Pero nosotros decimos que esto no alcanza. Nosotros tenemos otra concepción de la educación. Nosotros queremos una formación integral de los jóvenes, que integren la teoría y la práctica, es decir, que la educación se tiene que integrar a la producción social. Los jóvenes tienen que aprender a conocer la realidad directamente. Lo que estudian, poder aplicarlo en la práctica y la práctica que realizan, poder generalizarla en la instrucción, transformarla en teoría. Este es el trabajo, unir la teoría y la práctica. Porque nosotros queremos formar individuos íntegros que puedan trabajar, que puedan pensar con su propia cabeza, que puedan realizar distintos tipos de actividades, que puedan acceder a la filosofía, a la poesía, que puedan conocer la historia. Necesitamos formar a nuestros jóvenes integralmente como seres humanos que puedan pensar con su propia cabeza, que puedan tener una actitud crítica. Esto solamente lo podremos hacer cuando desalojemos a la burguesía del poder. Esto bajo el capitalismo ya no es posible. Esto que en algún momento tuvo alguna existencia hace más de 100 años, hoy ya no es posible. Esto solamente cuando transformemos la sociedad podremos abordar la resolución de esta educación íntegra como nosotros la concebimos, ¿no? Es decir, cómo podremos construir al hombre nuevo, ¿no? Quizás la tendencia, o sea, quizás no, la tendencia que estamos atravesando es toda la contraria. Las reformas educativas, digamos, hacen de los lugares de aprendizaje, porque no le queremos escapar en este debate sobre la esencialidad, la falsa esencialidad educativa, al problema que atraviesan las escuelas, principalmente la escuela media, que pareciera, digamos, haber perdido como un sentido de ser, donde justamente estos diputruchos digamos, se basan en los resultados tremendos que hay sobre comprensión lectora, sobre matemáticas, sobre diferentes, se basan en eso para, digamos, decir, bueno, acá el problema es el paro. Cuando son ellos, y hemos visto una continuidad en la aplicación de las reformas educativas en todos los gobiernos, y las reformas educativas lo que apuntan es un vaciamiento más aún profundo de la escuela, donde si nosotros quizás las escuelas técnicas, las escuelas agropecuarias que en la provincia de Buenos Aires son cada vez menos, te digo que deben quedar unas pocas nada más, donde pueden ser como el laboratorio, donde ahí se empieza a intentar, digamos, un acercamiento entre esta teoría y esta práctica, digamos, la tendencia son escuelas absolutamente vacías, donde hay repetición, donde ni siquiera hay acceso a libros, es decir, una escuela así, aburrida, por supuesto, digamos, porque está alejada de la práctica, con cero presupuesto para que los estudiantes puedan intentar hacer algún tipo de proyecto que le acerque a la realidad. Entonces, los mismos que apoyan todas las reformas educativas, que es la degradación tremenda de la educación, donde no importa si se aprende, si no se aprende, donde no importa si los estudiantes van o no van, son los mismos que usan esos resultados para después decir, no, acá el problema es el paro. Entonces, hay un problema muy profundo en la educación, digamos, no escapamos a ese debate, y entendemos que es que se profundiza aún más. Esta brecha entre la teoría y la práctica, que es parte del sistema, es aún más profunda. Y por otro lado, ni hablar lo que vos señalabas al principio, ¿no? Que un estudiante que no tiene garantizada una vivienda, que no tiene garantizada una comida, que no tiene garantizada, digamos, cuestiones mínimas, menos aún poder pensar en estudiar, pero no queremos escapar a la cuestión pedagógica, que es una cuestión central y que además tiene que ver con lo que ocurrió en los noventas, con el desmantelamiento de las escuelas técnicas también.
y que post ley de financiamiento educativo lo que se hizo fue una especie de, una, entre muy comillas, revalorización de las escuelas técnicas, pero bajo el ala privada, es decir, al servicio de las empresas privadas, no al servicio de un desarrollo de la industria nacional o de la energía, etcétera, digamos, o sea, bajo la pata de la ley nacional. Y quiero hacer referencia a que en la Ley Nacional de Educación justamente lo que plantea es un sistema único en el cual toman las escuelas privadas. Es porque ahora, digamos, algunos progresistas no dicen, porque lo que se tiene que hacer, lo que tiene que ocurrir es que se cumpla la Ley Nacional de Educación. No, la Ley Nacional de Educación es la que abre la puerta y la que da el marco general para que el sistema educativo sea uno, escuelas privadas y escuelas públicas. En ese sentido, también existe una pregunta de las personas que trabajan y las que asisten y mandan sus hijos a las escuelas privadas, que dicen, bueno, ¿y nosotros qué hacemos en todo esto? En el caso de Buenos Aires es catastrófico, porque estamos hablando de la mitad de la matrícula. Bueno, estas escuelas tienen que ser estatales. Ese es nuestro planteo, tienen que ser completamente estatales, tienen que ser absorbidas, esas escuelas tienen que ser expropiadas, estatizadas, estamos en contra de que estén bajo el ala de ninguna iglesia, ni la católica, ni las evangélicas, que son las que pululan por todos lados, porque no creemos tampoco que allí vaya, o sea, es ridículo pensar que el 50% de la matrícula de Buenos Aires es de la burguesía, ¿no? Ujú. Digamos, es de la gente trabajadora que hace un gran esfuerzo para pagar una cuota mayor o menor para que sus hijos y sus hijas tengan clases. Entonces, este punto de un sistema único estatal también es un punto programático que nosotros hemos levantado hace mucho tiempo. Bueno, parece que la compañera ha tenido una dificultad técnica, pero bueno, vamos a tratar de incorporar un par de ideas sobre esto último que estaba planteando Angélica. Una cuestión que hay que resaltar es que esta ley tiene que ser derrotada, porque no es solamente un ataque contra los trabajadores de la educación, es un ataque contra todos los trabajadores. Esta idea de la esencialidad va a tratar de aplicarse en otros gremios, va a tratar de generalizarse y es parte de toda la reforma laboral en cuotas que está llevando adelante el gobierno. Lo que no se pudo imponer por el DNU, porque está frenado en la justicia, lo que no se pudo incorporar en la ley bases, va a ser incorporado parcialmente en leyes parciales para atacar distintos aspectos de derechos de los trabajadores. Esta es la esencia de esta política. Por eso es tan importante que los trabajadores de conjunto, no solamente los trabajadores de la educación, sino la CGT, los sindicatos industriales, respondan unitariamente a esta ley y exigiendo que su derogación o que no salga, que rechazar la votación en el Senado. Esta ley no debe salir porque es una de las partes de la reforma laboral. Una segunda cuestión que me parece importante destacar es que nosotros advertimos en febrero, cuando Cristina Kirchner lanzó su documento, de que de alguna manera también atacaba a los docentes, como si fueran privilegiados. De alguna manera estaba en la esencia de su reclamo de que los trabajadores debían de poner la lucha por sus derechos y había que restringir el derecho de huelga. No, porque a veces la votación en el Congreso puede ser confusa, porque la realidad que estos 95 votos en contra de la ley, prácticamente todo el peronismo votó contra la ley de Unión por la Patria, puede esconder esta idea de que en realidad también acompaña, y un sector de la burocracia acompaña la reforma educativa y acompaña estas medidas de reforma laboral. No queremos dejar pasar la idea de que esta es una ofensiva solamente de la libertad avanza con el PRO y los radicales. Acá también, de alguna manera, han contribuido a que salga esta ley, a que se avance contra los derechos de los trabajadores, también ha contribuido el peronismo. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad y exigir a las organizaciones sindicales
que hay que parar. No alcanza con movilizarse, no alcanza con eh, los discursos, con la aparición de los programas de televisión rechazando la ley. Hay que parar, hay que derrotar esta reforma laboral. Y esto solamente se puede lograr en las calles, parando el país. Como venimos diciendo, toda esta ofensiva de las corporaciones, del gobierno, contra los derechos de los trabajadores, para saquear la riqueza del país, para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario, para cumplir con el fraude de la deuda externa, solamente pueden ser detenidos por la acción directa de masas, parando el país, llamando a la huelga general, que tiene que ser preparada desde las bases. Este es un aspecto, esta reforma laboral, este ataque a los trabajadores docentes es una parte de este ataque. La esencia de la política del gobierno es plena libertad para el capital financiero, plena libertad para los especuladores, plena libertad para las grandes corporaciones para que saqueen el país, y represión y persecución a los trabajadores. Sobre los trabajadores, sobre las masas oprimidas, hay una política claramente de dictadura, de coartar todos sus derechos. Esto nos vuelve a colocar sobre el tapete esta idea de que hay que derrotar esta política. Hay que derrotar de conjunto esta política porque significa un retroceso enorme para todos los trabajadores. Quería concluir con estas ideas y esperamos a ver si Angélica se pudiera conectar, sumarse a este cierre. Pero bueno, yo quería incorporar estas dos ideas para completar mi intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches.